Vamos a hablar, tal como lo habíamos anticipado, con Alejandro Topo Rodríguez, quien es ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, gracias por hablar con el Eco Multimedios. Cecilia y Claudio, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Cecilia y Claudio, un gusto saludarlos como siempre. Gracias por interesados en los temas en los que estamos trabajando y por permitirnos, en este caso, estar en contacto con nuestra querida gente, mi querida gente de Tandil. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Alejandro, se está hablando mucho en estos momentos de fuerte contenido político de lo que puede ser la gestión Scioli en caso de que sea presidente de la Nación. Y claro, vos estás íntimamente ligado al campo por el lugar que ocupás en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo se vincularía Scioli con el campo en caso de llegar a ser el presidente de la Nación, teniendo en cuenta, bueno, obviamente, estas cuestiones que han tenido al gobierno nacional y al campo enfrentados durante varios años? Me basta ver con lo que ha venido siendo el estilo de gobierno y de trabajo del gobernador Daniel Scioli en las distintas áreas durante casi 8 años, que ya lleva al frente de la principal provincia argentina. Y ustedes lo saben, el diálogo, el intercambio hermoso, las propuestas que tiendan a mejorar la inversión, la producción y la rentabilidad de los pequeños y medianos productores va a seguir siendo una constante. Nosotros estamos convencidos de que no podemos quedarnos enganchados en las peleas del pasado y si es necesario hay que marchar muy rápidamente a hermanarse con el campo. Eso significa un reencuentro con los pequeños y medianos productores, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, que tienen una sola obsesión, que es invertir para producir, y aquel que está intensamente dedicado a invertir para producir va a ser muy respetado por el futuro presidente Daniel Scioli, y en él y en ellos vamos a depositar una prioridad en nuestras políticas. Alejandro, bueno, esto que has dicho es muy importante, aunque ya lo venías trabajando, esto de estar hermanados con el gobierno. Si bien los productores siempre tenían como una discusión y una pelea, con vos siempre hubo como un trato especial, como que estaban contentos con tu gestión, con tu trabajo, sentían que vos los entendías. Sí, lo que pasa es que esta filosofía de gobierno tiene un nombre y un apellido, y tiene una trayectoria. Es Daniel Scioli, yo soy un circunstancial colaborador. Todo lo que he venido haciendo, lo he venido haciendo en el marco de una tarea del equipo que conduce a Daniel Scioli y que coordina de manera ejecutiva el jefe de gabinete, Alberto Pérez. Y hacia futuro no va a haber sorpresas con Scioli en el sentido de cuál va a ser su estilo. Es un hombre con mucha capacidad de conducción, es un conductor, un hombre capaz de dialogar, de intercambiar democráticamente, pero decididamente un hombre con probada capacidad de conducción y de liderazgo. Correcto. ¿Qué pasa con las economías regionales o qué puede ocurrir con las economías regionales teniendo en cuenta que en distintos puntos del país, bueno, hablamos de nuestra zona tambera, por ejemplo, pero esto también ocurre en Córdoba, en Santa Fe? ¿Qué pasa con la fruta en el país, en el norte con otras economías regionales? Todos los productores de economías regionales, por allí algunas pequeñas, otras más grandes, están muy preocupados también por su producción, falta de exportación. ¿Cuáles son los lineamientos que se esperan en este tema del gobierno de Scioli en caso de ser presidente? Ustedes saben que Daniel Scioli está trabajando en un programa muy intenso que tiene como protagonistas muy importantes al interior del país y a cada una de las provincias y regiones, en este programa para pasar del crecimiento al desarrollo. Scioli va a recibir una Argentina en crecimiento, en un proceso de construcción muy importante que tiene cimientos muy sólidos. Ese proceso de transformación tiene todavía capítulos pendientes. Claramente un capítulo pendiente es el capítulo de las economías regionales. Y allí hay que seguir trabajando para transformar y garantizarle, en primer lugar, rentabilidad a todas las economías regionales. Y en ese sentido tiene que haber, y va a haber, un programa especial garantizando rentabilidad a los pequeños y medianos productores del azúcar, de la cadena de la viticultura, de la aceituna, de las peras y las manzanas, del algodón, de la yerba mate, porque son las tareas que hay que emprender en esta nueva etapa.
Eso supone además una quita de retenciones a las exportaciones de esas producciones regionales, acelerar también los mecanismos de devolución del IVA a los pequeños y medianos productores que exporten desde las economías regionales y fundamentalmente, junto a todo ese conjunto de medidas, profundizar lo que se viene haciendo en materia de riego. Quizás en la provincia de Buenos Aires no lo valoramos tanto, pero en otros sectores, regiones y provincias del país ha sido un avance notable. Hemos llegado a la capacidad de riego de 2.100.000 hectáreas, pero con los estudios que ya llevó adelante el Ministerio de Agricultura de la Nación, junto con la FAO, estamos en condiciones de avanzar en riego para 2 millones de hectáreas más. Esa es nuestra meta y significa un desafío muy fuerte para mejorar la producción a partir del riego, que va a requerir inversión pública y privada en los próximos 10 años. Alejandro, hoy por la mañana el ministro Axel Kicillof dijo que de ser candidato Scioli se va a seguir haciendo más de lo mismo, que se va a continuar con lo mismo. ¿Qué pasa con el sector agropecuario? Porque no caerán bien estas declaraciones. Soy muy respetuoso de las opiniones del ministro y de todos quienes tienen altas responsabilidades públicas. Junto con eso les reitero que en mi modesta perspectiva, en mi humilde opinión, el gobernador Daniel Scioli recibirá en diciembre un país en crecimiento con cimientos consolidados. Y junto con eso va a abordar los capítulos pendientes. Las economías regionales es uno de los capítulos en los que tiene que seguir afianzándose el proceso de mejora y transformación. También en materia de trigo tenemos que fortalecer la capacidad de producción, de consumo y de exportación de los productores argentinos. Por eso, en estos días donde claramente aparece una demanda hacia nosotros en el sentido de un interrogante, una pregunta, ¿qué hacer con trigo? Yo le digo con toda claridad, sin ninguna duda, a los pequeños y medianos productores de trigo de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina, siempre con fuerza, con decisión y con optimismo. Todos aquellos que invierten para producir, y especialmente los pequeños y medianos productores, van a ser respetados y valorados por las políticas que vaya a llevar adelante el gobernador Daniel Scioli, y eso significa poder hacer coincidir intereses múltiples, producir trigo para el consumo popular a precios justos y en el marco de un proceso de crecimiento con justicia social, y también garantizar que podamos exportar y responder a la demanda mundial a la vez que vamos también sirviendo al consumo interno, al consumo de los argentinos. Ahora, Alejandro, ¿esto es una definición a futuro lo que vos estás planteando? Recordamos que estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, y estamos hablando de las políticas agropecuarias que Scioli implementaría en caso de ser presidente. Estas son definiciones concretas porque hoy por hoy todavía el campo está esperando definiciones respecto al trigo del gobierno nacional. Sí, son definiciones concretas y del futuro inmediato, porque nosotros vamos a recibir la posta de una serie de políticas que vamos a seguir llevando adelante con mucha fuerza. Por ejemplo, en materia social ya estamos consolidando una asignación universal por hijo que va a salir por ley. Ayer fue votada en el Senado de la Nación con 61 votos a favor y ninguno en contra, y seguramente pronto lo va a votar la Cámara de Diputados. Y también abordar los capítulos de la transformación que deben seguir continuando este proceso de crecimiento, y en ese capítulo el trigo ocupa un lugar central en materia de política agropecuaria. Concretamente, vamos a marchar a una redefinición de las retenciones al trigo, bajando las retenciones al grano, pero especialmente y también en mayor proporción esos segmentos de la cadena de valor del trigo que tienen mayor valor agregado y que por lo tanto generan más empleo y capacidad productiva en la Argentina, como la harina y además también a los panificados y a los fideos. Y también llevar adelante todas las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que impidan eventualmente alcanzar el máximo de la potencia exportadora que tenga la Argentina en materia de trigo. Se puede cumplir con todos esos objetivos, exportar más,
producir más, esa rentabilidad para los pequeños y medianos productores y lograr que el consumo popular en el mercado interno tenga trigo y sus derivados a buenos precios, precios justos y en calidad suficiente como para servir a este proceso que la sociedad argentina también valora. Alejandro, gracias por esta comunicación con el Eco Multimedios. Una pregunta que mucha gente se hace. En muchos casos se opina que en realidad Scioli va a ser el presidente, pero al gabinete se lo van a armar. Es decir, ¿se lo va a armar la actual presidenta o se la va a armar la gente del, del kirchnerismo más duro? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo he visto en los últimos años un deporte casi obsesivo de algunos sectores políticos y algunos sectores interesados en quitarle capacidad o margen de capacidad de conducción y de gobierno social al peronismo. Recuerdo, seguramente ustedes también se acuerdan, hace muchos años se había instalado el deporte de decir que Kirchner iba a ser el chirolita de alguien. Se equivocaron olímpicamente. Y yo les digo hoy, ojo al piojo, no se equivoquen con Scioli. Scioli es un conductor, no lo subestimen. Conductor moderno, abierto, de diálogo y participativo, pero al fin un conductor que ha garantizado y que ha demostrado una enorme capacidad de gobierno en la principal provincia argentina, que es nuestra provincia de Buenos Aires, durante casi 8 años, y ese va a ser el estilo con el cual va a seguir conduciendo de cara al 2015 y al 2019 los destinos de la República Argentina. Alejandro, siempre has estado al lado, defendiendo, apoyando, trabajando y, bueno, Daniel Scioli te tiene siempre muy en cuenta. Se rumorea, ¿podría llegar a ser el próximo ministro de Agricultura de la Nación? Yo tengo bien claro que no hay que invertir las prioridades, estamos todos trabajando muy intensamente para acompañar el enorme esfuerzo que hace años viene haciendo el gobernador Daniel Scioli para darle a la Argentina una nueva etapa en esta cuarta etapa que es de la recuperación que se ha venido consolidando a partir del año 2013. En ese sentido, nuestra prioridad es trabajar para que Scioli sea presidente. Luego, obviamente, cada uno de nosotros que tenemos una muy fuerte vocación de servicio público, estaremos en el lugar que corresponda sin ponernos hoy una meta en ese sentido. Bueno, esperaremos entonces a ver qué es lo que ocurre. Alejandro, muchísimas gracias por este diálogo con el Eco Multimedios de Tandil. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy amable. Muy bien.